tarde, ya la semana pasada, hice una pequeña introducción porque hablé acerca de diga el débil, fuerte soy. En varias ocasiones durante el culto estuvimos diciendo diga el débil, fuerte soy. ¿Recuerdas? Venimos una temporada hablando las palabras cuando Pablo está diciendo porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Pablo dice no estamos luchando con armas físicas, no luchamos con personas de carne y hueso. Nuestras armas son espirituales y poderosas en Cristo Jesús para destrucción de fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo estaba hablando tan claramente a la iglesia porque sabía que la mayor batalla que se desataba para un cristiano eran las batallas espirituales en la mente, en la mente. Por eso también en el libro de Efesios, en el capítulo 6, también está diciendo vuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes de maldad. Por eso vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes y habiendo pasado la prueba, haber permanecido firmes en medio de la dificultad. Pero hay un versículo que es el versículo 16 de Efesios 6, cuando dice, y está hablando de ponerte la armadura, cual soldado romano se vestía para la guerra, así Pablo estaba hablando a la iglesia para que también se revistiera de ese mismo poder espiritual en Dios. Y estaba hablando, ceñid vuestros lomos con la verdad, poneros la coraza de justicia, poneos el yelmo de la salvación, el casco del soldado, era esa protección en su cabeza, sabiendo que en Cristo hay resurrección, hay vida eterna. Habla del apresto del evangelio, que mi caminar estuviera siempre sostenido por la palabra de Dios. Y dice, y sobre todo, versículo 16, y sobre todo, así que está enumerando, y cuando tú lees la Biblia, pon atención en cada frase, y sobre todo está diciendo, tomad el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, la fe del cristiano, que es lo que sostiene, para que podáis apagar los dardos. ¿Sabes qué es un dardo? ¿Has jugado a los dardos alguna vez? Que son como esas flechitas pequeñitas, que en la parte de atrás tiene algún adorno, una plumita o algún adorno, pero la punta es una flecha y tiras contra una diana. Hay mucha gente que juega a los dardos. Bueno, pues un dardo es una flecha pequeña y la palabra está diciendo los dardos de fuego del enemigo, porque un dardo no te mata, un dardo se clava. Así como un pensamiento del enemigo, del diablo, se clava en la mente, el diablo trabaja mucho con la mente y los pensamientos. Y el diablo te lanza un dardo que no te mata al momento, pero ese pensamiento, esa filosofía, esa forma de pensar está macerando en tu mente y en tu corazón. Y si no proviene de Dios y tú no lo detectas y no desechas ese pensamiento, al final lo haces carne en ti. Y al final estás creyendo que algo proviene de Dios, algo es de Dios, cuando es una mentira del enemigo. Pero si tú no lo detectas, por eso dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y cuando tú estás en tu vida ordinaria y normal y común, pero tú sabes que algo en tu mente está trabajando en ti, pensamientos y actitudes y cosas, y estás diciendo, pero realmente esto proviene de Dios. Pero ¿cómo sé que esto proviene de Dios? El Espíritu Santo, cuando tú estás buscando al Espíritu Santo y tú estás buscando en oración a Dios, tú vas a detectar que esos pensamientos no provienen de Dios. La palabra de Dios en Filipenses dice, por lo demás, hermanos, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y cuando el enemigo está taladrando tu mente y estás continuamente con pensamientos negativos, con pensamientos mentirosos, plantéate y cuestiónate si eso proviene de Dios.
porque Dios siempre te va a llevar a toda verdad y a toda justicia y te va a enseñar. La palabra de Dios no viene a culpabilizar, la palabra de Dios no viene a condenar, la palabra de Dios lo que viene es arrojar luz y verdad a tu mente y a tu corazón y a que tú digas: Señor, esto no está bien, ayúdame, yo quiero dejar esto de mi vida, porque este pensamiento que se me ha metido entre ceja y ceja, pero creo que esto no proviene de ti, ayúdame a quitarlo. ¿Por qué estoy con esta persona obsesionada? No, Señor, esto no proviene de ti, tú tienes que ayudarme, saco fuera. ¿Por qué tengo este pensamiento del no puedo, no llego, no alcanzo? ¿Pero por qué? Y yo quiero, iglesia, que en esta tarde tú y yo pensemos en qué es lo que la palabra de Dios está hablando a su iglesia y cómo tú y yo hemos sido formados. Dios no te creó un ser débil, ni para que tú caminaras acomplejado por la vida. Tú no eres débil, tú eres mucho más fuerte, porque aquel que te creó es el Todopoderoso. Ven conmigo a Génesis, porque no quiero que pienses: hoy a la pastora Gema le ha entrado un positivismo y esta nos quiere llevar a una nueva era. No, te voy a llevar a la palabra de Dios para que entiendas cuál fue tu diseño aún antes de que tú nacieras. Pero este era el diseño de Dios para todo hombre y toda mujer. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios. Venga, que no cuesta tanto encontrarlo, que esto es Génesis. Este es el primer libro, hermanos. Vamos a por Génesis. Primer libro, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla. Partiendo de la base, iglesia, que tu creación está hecha a imagen y semejanza de Dios, nadie en este lugar que se identifique con esta palabra puede decir: yo soy débil. Porque tú y yo estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y además Él dice varón y hembra, para que no hubiera malos rollos. Ni la mujer ni el hombre, varón y hembra. Género masculino, aprovecho, y género femenino, para que nadie piense que el ser humano no tiene género, porque lo tiene. Masculino y femenino. Dios los creó a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, Dios vio en el hombre y depositó en el hombre lo mejor. Tú no eres débil, tú eres fuerte. Dile a la persona que tienes a tu lado: eres imagen y semejanza de Dios. No puedes ser débil. No puedes ser débil porque no fuiste creado débil. Imagen y semejanza de Dios. Y es más, Dios dice: y puso al hombre para que sojuzgara, para que produjera y se multiplicara. No solamente es que Dios dio la bendición, sino que Dios dijo: reprodúcete, multiplícate, sojuzga la tierra. Y Dios le dio una autoridad. Y Dios puso a labrar la tierra. Y Dios le dio un trabajo que hacer al hombre: labrar y esforzarse en un trabajo. Pero partimos de la base de que nadie es débil. Dios te ha creado con fuerza y fortaleza. Lo mejor de Dios se encuentra en cada uno de nosotros. Y además con suma variedad, porque esa es la multiforme sabiduría de Dios, que en variedad hemos sido creados y cada uno tenemos dones, talentos y destacamos en virtudes de tal forma que lejos de rivalizar, lo que tenemos que hacer es admirarnos unos a otros. Cuando yo hablo con mis hermanos y me cuentan a qué se dedican y qué es lo que hacen, a mí me encanta porque yo me nutro de la bendición de mis hermanos.
Y yo no busco rivalizar, yo lo que busco es añadir y multiplicar aquí en la iglesia, porque la bendición es doble, triple, cuádruple, cuando podemos ver todo lo que Dios está haciendo en su iglesia. Joel 3, versículo 10, el profeta dice, y está hablando en otro orden de cosas, porque Joel es un libro profético, Joel. Y dice así, solamente leeré este versículo, porque cuando yo hablé la semana pasada, diga el débil, fuerte soy. Esto está sacado de dos lugares, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En Joel 3:10 dice, forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil. Amén. Lo leemos juntos. Forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil. ¿Qué es un azadón y qué es una hoz? Son herramientas e instrumentos que usa un labrador para la tierra. Son herramientas de lo más básicas, pero aquí la palabra de Dios estaba diciendo que tu azadón y tu hoz, lo elemental y lo que tú usas para tu diario, lo cambies y lo transformes por espadas y lanzas y diga el débil, fuerte soy. Que lo que tengas a la mano hacer, tú, con lo que Dios te ha dado a ti, con tu hoz y tu azadón. Yo no sé cuáles son las virtudes que el Señor te ha dado, no sé cuál es tu esencia, porque hay gente que vive diciendo, sí, pero es que yo no tengo el talento que tiene aquel. Pero es que a mí me gustaría ser como esa persona de ahí, yo la veo llena de virtudes. Deja de mirar lo que tienes enfrente y mira lo que Dios ha puesto en ti, porque Dios te ha dado a ti también talento a raudales y de sobra para que te proyectes. Diga el débil, fuerte soy. Cambia tu lanza, dice el espada por vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, lo que tú tienes en tu mano, en tu vida diaria. Desarróllalo para el reino de Dios, capacítate para el reino de Dios, porque Dios no te va a pedir aquello para lo cual no te diseñó. No te preocupes, Dios no te pone en ese aprieto, pero Dios te ha dado talento necesario y de sobra para que lo que tienes lo pongas a su disposición. De su reino primeramente y repercute en todo aquello que te rodea, tu trabajo, tu familia, todo repercute. Diga el débil, fuerte soy. Ahora ven conmigo a 2 de Corintios 12. Y este será el apóstol Pablo hablando. Pero fíjate, porque este contexto es muy diferente. 2 de Corintios 12:10. Previamente, Pablo estaba hablando y estaba orando a Dios, porque dice, Dios me ha dado este aguijón en la carne y le he pedido por 3 veces que me lo quite. Y Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo estaba orando a Dios que le sanara. Todavía hay muchos críticos y teólogos debaten sobre qué, pero lo cierto es que Pablo estaba clamando a Dios. Por 3 veces le he pedido a Dios que me sane y Dios me ha dicho, te basta mi gracia. Es suficiente mi favor sobre ti, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y viene más abajo el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A ver, espérate, párate un poco. ¿Cómo que te gozas? ¿Cómo que te alegras en las debilidades, en las afrentas? Porque Pablo en innumerables veces fue avergonzado delante de otras personas, de su propio pueblo, de los gentiles, sufría el menosprecio de los de fuera, pero también de los de dentro, de los propios judíos, le menospreciaban en su ministerio. Y él dice, yo me gozo, me alegro, me gozo, en medio de debilidades, en medio de aflicciones, en medio de angustias, en medio de persecuciones. Pablo fue azotado en más de una ocasión.
Fue apedreado al punto que pensaban que estaba muerto y Dios le levantó. ¿Te piensas que cuando le apedrearon se levantó y no tendría dolor? ¿Te piensas que cuando le azotaban y le daban de latigazos no le dolía? Pues ven aquí que saco el cinturón y nos liamos y me dices si eso duele o no duele. ¿Pero le ves aquí quejarse? Dice que se goza, que me gozo en medio de las persecuciones y en medio de las aflicciones. ¿Cuántas veces Pablo estuvo en el calabozo y le apretaban los grilletes? Que no era una pulsera, que eran unos grilletes de hierro apresando sus pies y sus manos. Y no se queja. Y él dice, me gozo, para luego terminar diciendo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando yo creo que ya no puedo más y que esto se termina aquí, soy fuerte porque la gracia de Dios me sostiene. La gracia de Dios me hace ser fuerte. Así que yo me gozo porque tengo la oportunidad de que en medio de mi debilidad puedo ver la gloria maravillosa de Dios. Yo me gozo cuando veo a Antonio y le veo fuerte y todavía nos hace sonreír al resto. Y cuando él es débil, está siendo fuerte porque la gracia de Dios está sobre su vida y su favor está sobre su vida. Nadie en sus circunstancias podría estar todavía con una sonrisa. Sin embargo, la fortaleza de Dios, diga el débil, fuerte soy, porque yo no me sostengo en mí. Si fuera por mí, tiempo hace que hubiese dejado todo. Sin embargo, como la gracia de Dios está sobre mi vida, dice el débil, soy fuerte, soy fuerte. Y Pablo lo hablaba así. Me gozo en medio de debilidades, persecuciones, afrentas, pero yo sigo permaneciendo en pie. Y eso es de admirar, iglesia. El pueblo de Israel, cuando es deportado, Dios va a llamar a dos profetas. Esdras era escriba más bien. Y Dios va a llamar a Esdras para que sea el que reedifique el templo en Jerusalén. Pero luego Dios va a llamar también a Nehemías. Y Nehemías será quien reedifique las ciudades, porque Jerusalén había quedado por completo destruida. Y yo quiero hablarte en esta tarde de lo importante es que tú y yo dejemos de decir no puedo, no tengo tiempo y estoy cansado. ¿Te anotas esas frases? No puedo, no tengo tiempo y estoy cansado. Porque desde ya, tendrían que desaparecer de nuestro vocabulario. No puedo, no tengo tiempo y estoy cansado, que es una de las cosas que más se oyen. No es que estoy muy cansado, es que no puedo. Tenemos reunión de oración el sábado que viene. Estoy por ver que él me dice, no, es que estaba cansado y se ha quedado en casa. Pero ahora, si yo te digo que te he preparado un viaje, que prepares una maleta pequeña, que nos vamos a Venecia. Y no hay cansancio que valga, señores. Yo abro una maletita, meto 4 cosas. ¿Pero no estabas cansado? Pero si te he dicho, pero para ir a la oración, que estoy muy cansado, es que he tenido una semana muy mala. He tenido una semana muy mala y necesito tiempo para mí. Para mí. Entonces, el siguiente mes, ¿esto no es todos los meses? Sí, ¿verdad? El siguiente mes. Hoy no, mañana. Así somos. ¿No hay peor enemigo? Mira, fíjate lo que te digo, lo que me hace decir. Pobre Satanás, pobre diablo, porque ni Satanás es tan poderoso como la pereza. La pereza emocional. Emocional, en tu mente. Cuando tú en tu mente ya has dicho, no puedo, estoy cansado, no tengo tiempo, ya no vas a hacer nada, no te preocupes. No hay nada más poderoso que la pereza emocional. Y quiero hablarte en esta tarde de eso. Porque nadie alcanza nada
si no es con un esfuerzo y un sacrificio en la vida. Diga el débil, fuerte soy. Y hay muchas veces que tenemos que dejarnos de muchas ñoñerías. Y es verdad, y te voy a decir algo, porque hay que analizar en qué empleas tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo. Porque es verdad que ni puedes, ni tienes tiempo y estás cansado, como tú le metas a tus 24 horas pérdidas de tiempo continuo y constante. Si tú no te centras en aquello para lo que Dios te ha llamado a hacer, si tú no eres un cristiano determinado a seguir a Cristo, a permanecer en una fe inalterable. Una persona me decía en esta tarde, Gemma, que me cuesta mucho orar. Y ahora que tengo más tiempo, resulta que me cuesta más orar y tengo más tiempo. Pero ¿qué nos dijo Jesús? Orad para que no entréis en tentación, porque en verdad la carne es débil. Tu espíritu va a estar presto y dispuesto porque sabes que necesitas de Dios, pero tu carne es débil, tus emociones. Hay algo que se llama pereza emocional y cuando tú ya en tu mente has determinado que no puedes, que no tienes tiempo o que estás cansado, ya no vas a hacer nada. Yo terminé el viernes de toda la semana de la jornada laboral, de mi cierre, por el trabajo que yo tengo unos cierres y en esos 4 días se condensa todo el doble de trabajo prácticamente que en todo el mes. Así que esos 4 días es... O sea, no paro en llamadas, en teléfono, en teclado y termino el viernes y yo decía, buah, me voy a dar una vuelta y tal. Pero tenía el sábado proyectado hacer otra serie de cosas y dedicar también tiempo para algo en la palabra. Y cojo el viernes y yo decía, si es que ya no puedes más, Gemma, ya no puedes más. ¿Que no puedes más? Pues me pasé la aspiradora a la casa, me hice los 2 baños, me quito las uñas, me llama mi hermana y me dice, Gemma, ¿por dónde vas? Pues estoy aquí en casa, ¿nos vamos a dar una vuelta? Digo, pues claro que sí, pues nos vamos a dar una vuelta. Y en media tarde yo cerré todo lo que necesitaba cerrar de la casa, me fui a dar una vuelta con mi hermana, cenamos y a la mañana siguiente yo hice todo lo que tenía proyectado hacer. Aunque el viernes a la tarde yo pensaba dentro de mí que estaba agotada y que no podía hacer más. ¿Cómo que no puedes más? Claro que puedes más. Pero tú sacas de tu mente todo lo que te despista, todo lo que le estás dando vueltas a las cosas. ¿Recuerdas las anclas del barco de las que yo hablé la semana pasada, domingo? Que mi única ancla tiene que ser Cristo y que todos los amarres que tú te estés echando son cosas que entretienen tu vida, tu mente, tu tiempo. Amistades que nunca vas a poder tirar de ellas, pero ellas sí que tiran de ti y al final pasas el tiempo y no te estás centrando en lo que realmente Dios te está llamando a hacer. Pero cuando tú consigues sacar todos esos entretenimientos y centrarte y apuntar hacia lo que Dios tiene para tu vida, entonces todo ese tiempo es mucho más aprovechado y dejas de decir no puedo, no tengo tiempo y estoy cansado. Al final, cuando vas a decirle a alguien que te haga algo en la iglesia o en cualquier sitio, al final coges al que más ocupado está. Siempre se te va la cabeza hacia la persona que más cosas hace en la iglesia. Y uno dice, pero ¿por qué se me va a esta persona que si es que le tengo en todos los sitios? Si es que está en el multimedia, si es que me hace esto, me hace el otro, pero tu mente se va hacia las personas que sabes que siempre están dispuestas, que tienen una buena actitud y que lo hacen todo al momento. Mientras que te da pereza, a lo mejor llamar a personas que sabes, pues va a venir este día, pero al siguiente se le va a olvidar. Y a la siguiente me va a decir que está muy cansado, que lleva una semana de trabajo. Al final, tú siempre vas a buscar a la gente responsable, eficiente y que te dice, sí, aquí estoy. ¿En qué te puedo ayudar? Heme aquí, Señor, ¿en qué te puedo servir? Cuando Dios te manda a hacer algo, cuando Dios te guía a hacer algo, estar firmes. Quiero que veamos el ejemplo de Nehemías. Nehemías 1. Y veamos cómo Nehemías
aún en medio de su situación, que no estaba nada mal, pero sin embargo él estuvo determinado a oír la voz de Dios y a obedecer a Dios. Y además sin pereza ninguna, porque lo que hay que hacer, amigo mío, empecémoslo ya. Cuando hay algo en tu vida que tú sabes que tienes que ordenar, tiempo, relaciones, cuando hay cosas que tú tienes que cortar en tu vida, no pierdas el tiempo, no te entretengas. Mira, yo reconozco que en mi casa siempre hemos sido muy espartanos, porque lo que ha habido que hacer se ha hecho y sin paños calientes. Cuando yo era jovencita y yo llené todo mi escritorio de cintas, de música, que al final era basura, porque yo escuchaba una música de heavy metal con unas influencias demoníacas tremendas, con unas letras contrarias a Dios por completo, pero durante 2-3 años de mi adolescencia yo me nutría de esa música, pero cuando viene el Señor fuertemente a hablar a nuestras vidas, tras años de oración también de mis padres, pero el Señor nos guía a romper toda esa música. Nosotros no dijimos, pues venga, lo guardo que ya no lo vuelvo a usar. No, es que directamente sacamos todas esas cintas, las rompimos, no solamente para que nosotras no las escucháramos, sino que tampoco las dejara en la basura y que nadie las recogiera y las escuchara, porque al final era música que traía tan mala influencia a nuestras vidas que aquello lo rompimos de cero. Cuando Dios nos guió a dejar ciertas amistades, porque al final no traían una buena influencia a mi vida, escúchame, joven, y adulto también. Cuando uno tiene amistades que sabes que no te acercan a Dios, y no solamente que no te acercan, sino que encima son de gran estorbo y te están diciendo continuamente qué estás haciendo en la iglesia, qué haces gastando tu vida en la iglesia. ¿Para qué te vas? ¿Por qué te estás guardando? ¿Qué te crees? ¿Que te va a venir el príncipe azul? Y a ti te están bombardeando continuamente. Y tú sabes que esas amistades no provienen de Dios y que sabes que tienes que dejarlas. Hermanos, yo de la noche a la mañana, yo me dejo de ir con esas personas. Corto toda relación. Y yo era de todos los días ir a su casa y éramos súper amiguitas. Me da lo mismo. Yo sentí que ese tiempo se había terminado en mi vida y yo rompí con esas amistades, porque sabía que en algún momento era un hilo que iban a tirar de mí. Yo te hablo, si tienes relaciones pasadas, no es que yo me llevo muy bien con todas mis ex y con todos mis ex, pues deja de pensar que te tienes que dejar, que te tienes que llevar bien o mal. Cuando tú has roto una relación porque sabes que esa relación no te conviene, rompe todo lazo. Chao, que te vaya muy bien en la vida, pero agua que no has de beber, déjala correr y no te enredes. No te enredes. Sigue tu vida hacia adelante con lo que Dios ha dispuesto para ti. Mientras tengas un enganche, ese enganche emocional siempre va a estar ahí. Pero Dios siempre nos ha llevado en nuestra familia a que si seguimos a Dios lo vamos a seguir con todas. Y no va a haber nadie que pueda tirar de mí, ni en amistades ni en nada, porque sé que Dios me ha creado con un propósito y con un destino. Y no quiero que nada ni nadie interrumpa ese destino que Dios tiene para mi vida. Hermanos, hay que madurar en la fe. Hay que ser maduros, incluso en el hogar, con nuestros niños, con tus hijos. Tienes que ser fuerte y firme en la educación de tus hijos y hacerles niños responsables, disciplinados. Hay una frase en todo lo que es la didáctica educativa que dice que el niño crece divirtiéndose, aprende divirtiéndose, que el niño aprenda divirtiéndose. Y yo creo que esa frase está equivocada. Porque un niño tiene que aprender en responsabilidad, en disciplina.
en un deber, en un sentido del deber, porque tienes que preparar a tus hijos que habrá cosas que en la vida no les van a divertir, pero las tienen que aprender, porque si las aprenden van a ser capaces de enfrentar dificultades en sus vidas. Pero tú no puedes seguir la didáctica de esta sociedad y de este mundo, y ese argumento tú tienes que echarlo abajo, que el niño aprenda divirtiéndose. Pues señores, habrá cosas que me gusten más y otras que me gusten menos, pero en todas estás sembrando un carácter de responsabilidad, de disciplina y un sentido del deber que a la larga le van a ayudar a que se enfrente a cualquier situación en la vida. La sobreprotección sobre los niños no va a ayudar en nada. Deja que tu hijo haga la cama todos los días. Uy, espera, que miro hacia el frente y allí hay muchos jóvenes. Aquí están los padres. Es que claro, según qué sectores, pero hablo a todos, porque si no eres madre ni padre, probablemente en tu corazón esté y en algún momento lo vas a ser. Y si hay aquí jóvenes, o hay aquí niños, o hay aquí padres, lo que no puedes hacer es que el niño no haga nada. Al niño le tienes que crear y criar con un sentido de responsabilidad, que haga su cama, que ordene su cuarto, que aprenda a pasar una aspiradora, y probablemente alguno tendréis una persona que os haga la casa, pero es indiferente. Dile a tu hijo que coja una aspiradora, enseña a tu hijo a que haga un día un baño y sepa hacer un baño, porque hoy tu economía te permite tener una persona que lo sabe hacer, pero si el día de mañana la economía y el grifo se cierra y Dios así lo permite, tus hijos tienen que saber enfrentarse con toda la dignidad del mundo a esta sociedad. Es más, les va a crear herramientas para poder salir ante cualquier dificultad o ante cualquier situación de la vida, y no se van a frustrar, y no van a ser niños que como no saben hacer nada se van a deprimir y se van a frustrar. No. Llévate a tus hijos que limpien el coche un fin de semana. Vete y lávalo, pero que tus hijos les sequen los cristales, que sepan lo que es el trabajo y el esfuerzo, porque sin esfuerzo y sin sacrificio no hay resultados. Porque si tú quieres una buena cosecha, tendrás que poner tus manos en el arado. Si tú quieres el día de mañana tener un trabajo, tener un buen esposo, una buena esposa, tendrás que labrar en ello y tendrás que trabajar en ello para poder cosechar en ello. Es muy importante, iglesia, que tú y yo entendamos el sacrificio y el esfuerzo y el trabajo que es necesario, pero hay algo que se llama pereza emocional. Deja al niño que está muy cansado, hombre, deja al niño, lleva toda la semana en el colegio con las extraescolares. Pues si un niño no tiene energía, ya me dirás tú cuando tenga 90 años. Si ahora no tiene energía, ¿para cuándo la va a dejar? ¿Para cuándo? ¿Cuando tenga 90 años? Esfuerza a tu hijo y trabaja con tus hijos para hacer de ellos hombres y mujeres de bien, con amor, ternura, pero también con autoridad y con disciplina y responsabilidad. Quita toda pereza emocional de tu mente, el no puedo, el no llego, el no alcanzo, es que no me da tiempo. Pues quita cosas con amistades e involúcrate en tu familia con la gente que realmente está necesitando tu tiempo. Ven en Nehemías 1:5, dice así, desde el versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios
de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos, para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de los siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías, que había sido deportado a Siria, a él le tocó estar en la casa real. Dice la Escritura que él era copero del rey. Pues qué buena función le había tocado, porque él era el que probaba todos los vinos que venían de toda la nación. Los reservas, los blancos, los tintos, por él cataba todos los vinos y aparte se encargaba de probar el vino siempre antes que el rey lo tomara para evitar su envenenamiento. En aquellos tiempos donde rápidamente se quitaban de en medio a un rey, siempre había alguien delante que probaba el vino, que comía de su comida, y a Nehemías le había tocado esa función. Ni tan mal estaba él en el reino, ni tan mal le había ido a él. Tenía una buena posición, pero Nehemías pregunta a sus hermanos cómo se encuentran en Jerusalén, qué ha pasado. Y la respuesta es desoladora. Y les dice, se encuentran en mal, en gran afrenta, están con todo destruido, derruido, y no solamente destrucción física, sino destrucción moral. El pueblo de Israel había sido indolente, es decir, que había dejado estar su situación. Estaban en ese momento de debilidad. Tú sabes cuando dices que hagan lo que quieran, mira, que a mí ya me da igual. En ese momento de debilidad que dices no tiro más, pues así se encontraba Jerusalén. Y lo que hace Nehemías, él dice que se sienta, que entra en duelo, que llora, y es normal, de primeras llora y echa las lágrimas ante las dificultades que tienes en la vida. Pero lo siguiente que hace Nehemías es orar a Dios. Y lo siguiente que hace es comenzar a orar de esta manera: Dios del cielo y de la tierra, grande, temible y fuerte eres tú. Y comienza a elevar su oración, lo primero, de grandeza de Dios, y declarar que Dios es un Dios grande, fuerte, temible y que como Él no hay nadie. Lo segundo que él hace es presentarse a sí mismo y a su pueblo pidiendo perdón a Dios por sus pecados. No es que él se quedara fuera, porque probablemente él se mantendría guardándose para Dios. Sin embargo, él sabía que formaba parte de un pueblo y sabía que si estaban deportados en Asiria era porque toda la nación había pecado contra Dios, se había apartado en pos de otros dioses, sus pensamientos ya no estaban en la dirección de Dios, sino que cada uno andaba en pos de su propio corazón y de su propio pensamiento. Y lo que hace Nehemías es declarar la grandeza de Dios. Lo siguiente es pedir perdón a Dios por sus pecados, por los del pueblo. Y luego le dice: te recuerdo, oh Dios, como si Dios no tuviera memoria. Te recuerdo, oh Dios, lo que dijiste tú a Moisés.
que si tu pueblo se apartare de ti, he aquí tú los dispersarás por todas las naciones de la tierra. Pero que si tu pueblo volviese a ti arrepentido de corazón y confesando su pecado, tú dijiste que le retomarías de todo lugar del que le has apartado y que le retornarías de nuevo a su bendición. Señor, ten misericordia. ¿Y cuántas veces, Iglesia, tú y yo, en medio de nuestras debilidades, la actitud que deberíamos tener en todo momento es hacer esta oración delante de Dios? Señor, perdóname. Declaro tu grandeza y tu poder, pero perdóname porque yo sé que mi parte no la he hecho. Porque si yo hubiera hecho mi parte, probablemente otra bendición yo tendría en mi vida. Pero yo te pido que me perdones. Y así como tu misericordia es grande, y así como tú dijiste a tu pueblo que si le retornaba y que se venía rendido a ti, tú ibas a perdonar sus pecados y devolver la bendición. Señor, ten misericordia de nosotros. Y ahora te pido que me des gracia, porque queremos reverenciar tu nombre. A fin de cuentas, Iglesia, y el objetivo es volver a honrar el nombre de Dios en nuestras vidas. Señor, perdóname porque yo no te he honrado ni con mi vida ni con mi comportamiento. Pero yo te ruego que en medio de mi debilidad tú me fortalezcas, Señor. Que tú me fortalezcas y me des fortuna y bendición sobre mi vida, Señor. Y ahí se encuentra la bendición de Dios. ¿Sabes que el pueblo de Dios tuvo que luchar porque cuando estaba reedificando de nuevo la ciudad, tenían enemigos que les hablaban y les decían: si una zorra subiera por ese muro que estáis levantando, la derribaría al momento. Y esos son los dardos del enemigo sobre nuestra mente. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde te crees que vas a llegar? ¿Tú qué te crees? ¿Que has venido aquí y que vas a triunfar? ¿Tú qué te crees? ¿Que lo que te has propuesto con tu vida y con tu familia te va a salir bien? Y empieza el enemigo a taladrar la mente y el corazón. Si estás sola, si estás solo, ¿a ti qué te espera? ¿Por qué Dios iba a ayudarte? Y empiezan los dardos del enemigo y venga y pega y dale. Y el pueblo de Israel dice que les acosaron hasta tal punto que dice que las fuerzas de los acarreadores se debilitaron. Que los que estaban trabajando decaían sus fuerzas. ¿No te pasa que cuando anímicamente no estás bien, también te faltan las fuerzas físicas? Que cuando emocionalmente estás caído o estás triste o estás mal, ¿no te apetece ni levantarte de la cama? ¿Nos ha pasado? Como poco seamos honestos. Porque hay veces que dices: ¿por qué habrá amanecido? ¿Por qué no me puedo quedar otra vez? Pero es que Dios no te lleva a quedarte metido en la cama. Llora, patalea, haz duelo, pero te levantas y comienzas a orar a Dios, porque cada día es hecho nuevo y Dios tiene propósitos para cada vida y cada corazón. Fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. Lo mejor de Dios está en ti. Diga el débil: fuerte soy. Y dice la Escritura que Nehemías colocó a los que edificaban el muro, por un lado con una mano trabajaban y con la otra tenían lanzas y tenían espadas, de tal forma que estaban preparados para que si venían sus enemigos, dejar de trabajar y ponerse a pelear. Pero tú te crees que hay fuerza, pero dice: esforzaos por vosotros, por vuestros hijos, por los que han de venir después de vosotros, esforzaos porque Dios está con vosotros. Y dice la Escritura, léelo en Nehemías 4, que dice que cobraron ánimo y cogió cada familia, por familias, por sectores, y comenzaron todos a trabajar en la obra de Dios. Y aquí ninguno dice: yo no oigo que dijeran, ni estoy cansado, no tengo tiempo, no puedo.
diga el débil, fuerte soy. Y con una mano edificaban y con la otra estaban preparados. Dice la Escritura que ni yo, habla Nehemías, ni yo, ni los que me ayudaban, ni los jefes, ni los jóvenes, ninguno soltaba su armadura salvo para bañarse. Era el momento del baño, se despojaban de todo y se volvían a vestir. Y eso me indica que aún durante la noche estaban con su armamento preparado por si venían los enemigos para inquietarles o increparles. Y en tu mente tú vas a tener aún en las noches luchas, pero tú tienes que decir en el nombre de Jesucristo, mi vida le pertenece a Dios. Mi vida está en las manos de Dios. Yo no voy a temer. Yo no me voy a mover del lugar donde Dios me ha puesto. Yo no voy a dejar de trabajar ni con mis hijos, ni con mi familia, ni con lo que Dios ha puesto delante de mí. Porque Dios me ha traído con ese propósito y ese propósito lo terminaré. Y mira que Nehemías estaba muy cómodo. Estaba bien, era deportado, estaba deportado, pero tenía un trabajo bueno en la corte. Sin embargo, él no se miró a sí mismo. Y vivimos en medio de una sociedad que se mira a sí misma, que es muy narcisista. ¿Qué me viene bien a mí? ¿Cómo estoy yo? ¿Y qué es lo que yo necesito? Porque yo tengo que estar bien. Y yo miro a estos hombres de fe, un Nehemías, un Pablo. Y él no pensaba en qué le dolía o en qué no le dolía, pero dolerle le tenía que doler, porque los latigazos duelen, porque los grilletes duelen, porque les apedreaban y eso duele. Pero iglesia, hay que levantarse. Iglesia, diga al débil, fuerte soy. Y Dios nos da tiempo para todo en la vida, pero tienes que aprender a despejar la mente y a sacar los dardos del enemigo de la mente, los entretenimientos del enemigo de la mente y centrarte en aquello para lo que Dios te ha llamado a hacer. Necesitamos ser y estar muy firmes. Y eso lo tienes que hacer tú. Y lo tengo que hacer yo, iglesia. No nos lo va a hacer nadie. Más te acerques al fuego, más arderás para Cristo. Vamos a ponernos.